Es el máximo goleador en la historia del fútbol mexicano. 8 veces campeón de goleo. Más de 300 goles. Rompió récords en Pumas, León, Atlante y Tigres. Pero hoy, a sus 76 años, Caviño vive lejos, sin homenajes ni reconocimientos a su legado. El ídolo fue borrado. Este es el triste presente de Evanibaldo Castro Caviño. Evanibaldo Castro Silva nació el 28 de abril de 1948 en Salvador de Bahía, Brasil. Desde chico, la vida le pegó fuerte. Perdió a sus padres muy joven y quedó al cuidado de su tío, un comandante de la policía militar. Entre cuarteles, armas y rutinas estrictas, el pequeño Evanibaldo se crió viendo uniformes y disciplina. Ese mundo marcó su personalidad. Le gustaba vestirse con ropa de camuflaje, imitaba los gestos militares, y de ahí nació su apodo eterno, Caviño. El fútbol fue su escape, su válvula de oxígeno. Empezó a jugar en el Baibola local, y de ahí fue saltando por distintos clubes de formación, el Botafogo da Bahia, el poderoso Palmeiras, luego el Clube de Regatas do Flamengo y el Atlético Mineiro. Todos nombres grandes, todos clubes históricos, pero en ninguno logró consolidarse. Su debut profesional llegó en 1966, con el América de Río Preto. Ahí empezó realmente todo. Jugó varios partidos, y su último con ese club fue el 30 de junio de 1969, en un partido del Campeonato Paulista contra el Botafogo de Ribeirão Preto. Caviño marcó el segundo gol del triunfo por 2-1. Parecía que despegaba. En julio fue cedido al Flamengo por 30.000 cruzeiros, pero duró poco. Un mes después fue devuelto, presionado por el América y acusado de no mostrar el nivel que se esperaba. Llegó en 1973, con la Portuguesa. Ese año llegaron a la final del Campeonato Paulista contra el Santos de Pelé. Después de eso, y tras no encontrar estabilidad ni reconocimiento definitivo en Brasil, Caviño miró al norte. Una oferta le llegó desde un país donde aún no sabían bien quién era, pero que estaba a punto de conocer al mayor goleador de su historia. Era 1974, y su destino ya no estaba en Sudamérica, estaba en México. Llegó a México en 1974. Nadie lo conocía, no era una estrella, no tenía prensa, no tenía fans. Era un brasileño más, de físico potente y mirada seria, contratado por los Pumas de la UNAM. No venía a vender camisetas ni a hacer comerciales, venía a jugar. Punto. Y eso fue exactamente lo que hizo, pero como nadie más en la historia del fútbol mexicano. Desde su primer torneo, dejó una marca imposible de ignorar. En la temporada 1975-1976, se consagró como campeón de goleo con 15 tantos, y eso fue apenas el principio. Durante 8 temporadas consecutivas, sí, 8, fue el máximo anotador de la liga. De 1974 a 1982, Caviño se adueñó del gol como si fuera un derecho exclusivo. Con Pumas, luego con Atlante, después con León. Siempre goleador, siempre decisivo, siempre letal. Mientras otros se apagaban con el tiempo, él se volvía más certero, más preciso, más imparable. Era una máquina. No tenía el carisma de los ídolos populares, no hablaba mucho, no se reía frente a las cámaras, no jugaba para el show, jugaba para ganar, para romper redes, para dejar un legado. Y vaya si lo dejó. En su etapa con Pumas, entre 1974 y 1979, convirtió 151 goles en 191 partidos. Fue campeón de liga en la temporada 1976-1977. Fue el alma del equipo, el arma letal, el hombre al que todos buscaban cuando la cosa se complicaba. Pero ni siquiera ahí fue del todo valorado. Compartía vestidor con Hugo Sánchez, joven promesa de la cantera, y la relación entre ellos nunca fue buena. Tensa, fría, chocaban. El ego, el protagonismo, la presión. 2 bestias encerradas en la misma jaula. Caviño lo dijo años después, sin rodeos.
Mi relación con Hugo fue horrible. Mientras estuve en Pumas, era horrible. El que perdía era el equipo. No había conexión. Y eso, aunque no le impidió rendir, fue aislándolo cada vez más del entorno. Porque mientras Hugo era el chico de oro, el mexicano estrella, Caviño era el extranjero que hacía su trabajo. Y callaba. Después de su glorioso paso por Pumas, se fue al Atlante. Muchos pensaron que ahí bajaría el nivel, que sin un gran equipo detrás, su producción caería. Se equivocaron. Con la camiseta azulgrana, entre 1979 y 1981, convirtió 45 goles en 68 partidos. De nuevo, 2 campeonatos de goleo. De nuevo, el terror de los arqueros. Luego pasó a León, y la historia se repitió. 44 goles en 68 partidos entre 1981 y 1984. Otra vez en lo más alto. Su último club fue Tigres UANL, entre 1984 y 1986. Aunque el físico ya no era el mismo, seguía marcando diferencias. Cerró su carrera en México con 24 goles más. En total, Caviño metió 312 goles en la primera división mexicana, récord absoluto. Nadie lo ha superado. Nadie ha estado siquiera cerca de igualarlo por tanto tiempo. Lo hizo en 4 clubes distintos, en una época sin tantos reflectores, sin redes sociales, sin marketing. Lo hizo solo, con la pelota como única aliada. También ganó la Copa, la Supercopa de la CONCACAF y todos los premios individuales disponibles. Convirtió goles como nadie y aún así fue condenado al olvido. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué tan ingrato puede ser un país con su máximo goleador? Y eso, que todavía no sabes lo peor, lo que pasó cuando intentó volver, el duro retiro. Caviño se retiró del fútbol profesional en 1986, tras su última etapa en Tigres. Tenía 38 años, más de 300 goles en la bolsa y todos los méritos para ser tratado como una leyenda viviente. Ningún otro jugador había dominado tanto tiempo el campeonato mexicano. Ninguno había sido campeón de goleo 8 veces consecutivas. Ninguno había dejado una marca tan profunda en tantos clubes distintos. Caviño no solo rompía redes, rompía estadísticas, rompía lógica, rompía esquemas. Se había ganado a pulso su lugar en la historia. Pero cuando colgó los botines, el eco de sus goles empezó a desvanecerse más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Caviño no quería desaparecer del fútbol. Quería seguir. Tenía experiencia, tenía carácter, tenía una visión clara del juego. Su intención era simple: devolver lo aprendido, formar jóvenes, compartir su recorrido. Así fue como consiguió una oportunidad en el cuerpo técnico de Tigres, y parecía un buen comienzo. Se metió de lleno en su nueva etapa, se preparó, se tomó en serio el rol. La universidad lo respaldó, al menos al principio. Lo mandaron a Brasil para realizar el curso oficial de entrenador, una inversión en su futuro, un reconocimiento tácito a su valor. Estuvo allá varios meses, estudió, se formó, se preparó, volvió listo para asumir un nuevo papel en el fútbol mexicano. Pero cuando regresó, lo que encontró fue un muro. Ya no lo estaban esperando. Lo que parecía un puente se convirtió en un callejón sin salida. Lo que había soñado como una carrera de segunda etapa, ahora como formador o técnico, se convirtió en una pesadilla silenciosa. Intentó por todos los medios quedarse, aportar, sumar, pero se encontró con celos, con competencia desleal, con un sistema que parecía más interesado en excluir que en sumar experiencia real. La figura del máximo goleador de la Liga MX fue diluyéndose en los pasillos del olvido. Lo habían sacado del campo. Ahora lo estaban borrando también de las oficinas. No hubo homenaje. No hubo tribuna con su nombre. No hubo siquiera un reconocimiento institucional por todo lo que había dejado en cancha. Y lo más duro de todo, no hubo nadie que lo defendiera. Nadie levantó la voz. Nadie pidió justicia. Su nombre, que antes era sinónimo de gol, ahora apenas aparecía en los archivos. Y así terminó una carrera brillante. No con una ovación,
no con un aplauso, sino con un portazo silencioso. Hoy, a sus 76 años, su presente es triste, y él mismo lo cuenta con crudeza, en una entrevista que duele escuchar. Habla de cómo se siente olvidado, traicionado por el sistema, desplazado por la envidia y la indiferencia. Ya no quedan focos, ni homenajes, ni tribunas con su nombre, solo recuerdos, desilusiones y una herida abierta que aún sangra, su triste presente. A los 76 años, Cabiño vive en Brasil, lejos del ruido, de las cámaras, de los estadios. Dice que está en paz, que lleva una vida tranquila. Y sí, quizás algo de eso hay, pero también hay una tristeza que se cuela en su voz cuando habla de su pasado, cuando recuerda todo lo que dio, todo lo que dejó, y cómo lo terminaron borrando de la historia. Empezó la entrevista con una frase que, más que una declaración, parecía un escudo. Cabiño feliz, tranquilo, en paz con la vida, dijo, casi como intentando convencerse a sí mismo. Una frase suave, que suena a cierre, a resignación. Pero apenas empieza a hablar, esa paz se quiebra en 1000 pedazos. En el fondo, sabe que dejó huella, que su nombre todavía pesa entre los que conocen de verdad. Me consideran un referente, admite con un dejo de orgullo, pero enseguida baja la mirada, porque ese reconocimiento llegó tarde, o peor, llegó desde fuera, no desde donde realmente importaba, porque en México, donde rompió todos los récords, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia, no hubo homenajes, no hubo tribunas con su nombre, solo indiferencia. Yo fui Cabiño, el mejor jugador dentro de la cancha, y era mejor persona, dice, con esa mezcla de dolor y dignidad que solo tienen los que lo dieron todo y no recibieron nada. Él no era solo goles, era un ejemplo, un tipo que se cuidaba, que entrenaba, que se tomaba en serio su trabajo, que sabía que lo miraban miles de chicos y actuaba en consecuencia. Y por eso duele más, porque no lo sacaron por escándalos ni por caprichos, lo sacaron a pesar de haber hecho todo bien. No me trataron como merecía, lanza sin rodeos. Y no es una frase al pasar, es el resumen de una vida, de una carrera, de una historia que merecía otro final. Recuerda cómo una vez, ya retirado, volvió a las instalaciones de Pumas. Quería comer ahí, recordar viejos tiempos, pero algo lo rompió por dentro. Me dio por llorar, confiesa. Y no fue una vez. Lloré miles de veces. Porque volver y no ver nada, no ver su nombre, su camiseta, su historia, fue como comprobar que todo eso que vivió había sido borrado. Cabiño no quería que lo aplaudieran por compromiso. Solo quería seguir vinculado al fútbol. Quería entrenar, formar jóvenes, devolver algo de lo que había aprendido. Por eso aceptó la propuesta de Tigres. Empezó a trabajar como técnico. Y con apoyo de la universidad, viajó a Brasil para hacer el curso de entrenador. Se quedó 6 meses, se preparó, hizo todo lo que le pidieron. Estaba listo para volver, para aportar. Pero cuando regresó, ya nadie lo esperaba. Las puertas que estaban abiertas se cerraron de golpe. Lo hicieron esperar. Lo fueron diluyendo. Hasta que después de casi 2 años de incertidumbre, tuvo que tomar una decisión que le destrozó el alma. Irse. Volver a Brasil. No por elección, sino porque ya no le alcanzaba para vivir. Me sacaron, me corrieron, me borraron. Así, con esa crudeza, sin vueltas, sin adornos. Eso fue lo que hicieron con él. Y lo sabe, lo dice sin odio, pero con una tristeza que se clava, porque si a alguien como Cabiño lo olvidan, ¿qué le queda al resto? Hoy vive lejos, sí, tranquilo, sí, pero también herido, porque nadie lo cuidó, nadie se acordó, y todo lo que construyó en una cancha se fue desvaneciendo con el tiempo, como si nunca hubiera estado ahí. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que Cabiño debería tener más reconocimiento por parte del fútbol mexicano? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela,
quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.